digo que lo primero que hago ni bien voy a... Bien, entonces como empezamos a grabar medio tarde, repito, voy a hacer un breve repaso de lo que estamos discutiendo para que se entienda la grabación. El ejercicio 5, práctico 2. Nosotros tenemos que, sabemos que existe el supremo de AB. Prácticos 3, si no me equivoco. Práctico 3. Gracias. Sabemos que existe el supremo de AB y queremos ver que efectivamente existe el supremo de 3 elementos. Decimos, bueno, proponemos que el supremo de 3 elementos lo puedo obtener usando el supremo de 2 elementos de esta manera. Primero calculo el supremo de AB y después calculo el supremo de ese elemento con C. Obviamente un signo de interrogación, porque que esto sea el supremo de este conjunto de 3 elementos todavía no lo hemos demostrado. Pero antes de pasar a esa cuestión, queremos plantearla de manera general. Para 3, para 4, para lo que sea. ¿Cómo definiríamos, utilizando el supremo de 2 elementos, que es lo que es la operación que tenemos habilitada, esta? ¿Cómo definiríamos, utilizando esta operación, el elemento S de A1 a N, que esperamos que sea el supremo de este conjunto? Pero lo tenemos que definir utilizando esto, para una cantidad arbitraria. Por lo tanto, ya me propusieron de que vamos a tener que hacer una definición recursiva. Voy a poner el chat de nuevo. Entonces, quiero leer que me digan cómo lo estaríamos cómo lo estaríamos definiendo. A ver, escríbanme ecuaciones para SS. Si lo queremos hacer recursivo, primero tenemos que definir S de qué cosa. ¿Cuál sería el caso base? S de un elemento. Bien, S de un elemento. Esto acá vamos a ver cómo es la definición. Decimos S del elemento A, que nos ayuda, si queremos que sea el supremo de ese elemento va a ser el A. Bien, ¿cómo definiríamos ahora S de A1 a 2? Podemos también ponerlo como caso base o podemos ya incluirlo en el caso recursivo, no hay ningún problema. Acá me proponen S de n más 1. Bien. Básicamente la ecuación que está proponiendo, correcto, es S de A1 n menos 1 a N. Correcto. Bien. Más o menos, todos más o menos han propuesto lo mismo. Acá, por ejemplo, este podría tranquilamente ser un caso base también. Podríamos ponerlo como caso base porque aquí es donde efectivamente lo que estamos definiendo coincide con lo que ya tenemos. Y entonces ahora sí podríamos hacer, y fíjense que acá es donde lo que vamos a hacer, acá se va a superponer con este. O sea, cuando hagamos vamos a ver de que esta en realidad es esta de más, pero utilizo lo que me sugieren ahí, S de A1 a N, en donde acá estoy con N mayor estricto que 1. S de A1 a N es supremo, que esto sí lo puedo usar, pero acá puedo poner solamente 2 elementos. Bueno, ¿cuál voy a elegir? Voy a elegir el S de A1 a N menos 1 y el A sub N. Entonces sería S de A1 a N es el supremo de 2 elementos. El primer elemento
es la llamada recursiva. S de A1 a N menos 1. Y el segundo elemento es el último, el A sub N. Aquí tendría una definición recursiva completamente legítima de la función S. Ahora, lo que quedaría es, a ver, alguna pregunta por ahí, S de A1 a N, correcto. Lo que quedaría es, bueno, efectivamente, esta S, ahí está medio como borroso. Profe, Sí, entonces ese no sería supremo, es otra cosa. no, queremos que sea el supremo general, pero todavía no lo sabemos. Yo tengo solamente sub, la palabra sub, yo la puedo usar solamente para conjuntos de dos elementos. Porque solamente tengo garantizada la existencia del supremo cuando tomo dos elementos. Entonces yo digo, no, en realidad vamos a ver que cualquier cantidad de elementos que tomemos va a existir ese supremo. Entonces defino la función S, que es la que está definida acá, que a priori yo no sé que sea el supremo, pero voy calculando anidadamente los supremos. Entonces yo quiero efectivamente ahora demostrar que este S es el supremo de una cantidad arbitraria de elementos. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Yo antes si yo pongo esto acá, si yo pongo supremo de A1 a N, ¿va? Yo puedo escribir esto. El problema es que yo no tengo garantía de que esto exista. Yo solamente sé que existe si tengo dos elementos. Si tengo el elemento no tengo garantía de que existe. Bueno, yo doy esta fórmula general y ahora lo que queremos demostrar es que este S es exactamente el supremo. Y si hicimos una definición recursiva, una definición por inducción va a ser lo que nos corresponde. Bien, vamos a tratar de construir entonces esa definición por inducción y quiero que ustedes me vayan, porque como ya tenemos una vez, como que este sería el paso más complicado. Una vez que logramos definir esto de manera adecuada, la prueba por inducción no tiene que tener ninguna dificultad. ¿Ah? Entonces vamos a ver si va saliendo y ustedes me la van diciendo. Primero vamos a decir qué es lo que vamos a probar por inducción. Bueno, vamos a probar por inducción. Probamos por inducción que S de A1 a N definido Profe, según esta. Sí, una consulta. ¿Ese es un conjunto, es un subconjunto que está incluido en P? no. A1, A2, A1 a N, ese es un subconjunto que está incluido en P. S asocia a cada subconjunto un elemento. Fíjate que yo acá tengo un conjunto. S lo aplico a un conjunto y el resultado es un elemento. Ah, porque está medio confuso, me parece, el enunciado del práctico. Porque yo lo interpreté también como que S era un subconjunto de P. Y no que era como la operación del Es que supremo. nosotros definimos No, justo ese sí, con el mismo nombre, por eso. es porque Podríamos yo estoy ponerle A o... inapropiadamente, Está bien, está. no vi que había esa notación para el conjunto S, entonces yo estoy inapropiadamente utilizando un símbolo que en el enunciado está usado para otra cosa. Gracias por avisarme. Usemos otro símbolo que haga referencia, pero que no sea el S.
vamos a usar, ¿qué podemos usar? Hagamos otra, utilicemos así, que es una B, pero que hace referencia al O. Entonces acá sería el operador B. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que probar? Que este operador B, que intenta ser el supremo, cuando lo aplico a un conjunto S, que esto sí es, según la notación del enunciado, es un subconjunto del poset P, eso efectivamente me da el supremo. Entonces, cuando yo escribo supremo de A1 a N, cuando escribo esto, estoy diciendo dos cosas. Estoy diciendo, el supremo de A1 a N existe, cosa que a priori uno no podría decirlo, y además es el operador B aplicado a este conjunto. Entonces, simultáneamente por inducción estamos probando todo eso. Bien, entonces arranquemos con la prueba. Váyanme diciendo ustedes cómo sería el caso base. Escríbanme ahí el caso base. ¿Qué habría que probar para probar el caso base? Que el supremo de un elemento es el mismo elemento. Nosotros sabemos que el supremo de un elemento es el mismo elemento. ¿Está bien? Entonces, si acá tenemos un solo elemento, A1, sabemos que esto va a ser igual a 1. Entonces tendría que coincidir con esto. Pero efectivamente lo hemos definido para que sea A1. Entonces, como muchas veces sucede, no siempre, pero muchas veces sucede, el caso base es trivial. Esto es por definición. Y supremo de el supremo de un conjunto formado por un elemento no tiene ninguna dificultad porque hay una sola cota, hay un mínimo, una cota de superior más chica que va a ser el mismo a 1, por lo tanto va a ser igual a 1, esto es por definición de superior. Bien. Entonces, efectivamente son la misma cosa, no hay mayor inconveniente. Vamos con el caso inductivo. Bien, ¿cómo haríamos el caso inductivo? Tírenme algunas ideas. ¿Cómo probamos? ¿Qué es lo que habría que probar en todo caso para obtener el caso inductivo? A ver, pensémoslo un ratito. Lo que yo voy a empezar a hacer, lo único que yo voy a hacer es escribir cuál es la hipótesis inductiva. Tenemos lo que es la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva es que esto vale para n-1. O sea, que V de A1 a n-1 es igual al supremo de A1 a n-1. Esa es la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva es que hasta n-1 el operador V efectivamente da el supremo. Ahora,
¿qué pasa si yo tengo el elemento? ¿Cómo voy a saber de que efectivamente en este caso me da el supremo? ¿Qué tendría que hacer ahí entonces? Bueno, es lo mismo. Ahí Vera dice, o sea, yo puedo suponerlo para n más 1 y probarlo para n, o puedo suponerlo para n y probarlo para n más 1. Si uso el n o el n menos 1 como hipótesis inductiva es lo mismo. Puedo poner un n acá y poner un n más 1 acá, o puedo poner un n menos 1 acá y un n acá. Digo, son dos formas, si estoy usándolo uno más arriba o uno más abajo, es lo mismo. No sé si se entiende eso, ¿no? Yo podría decir, bueno, acá está bien, asumo como hipótesis inductiva para n, y bueno, vamos a probar el caso n más 1. El caso n más 1 que sabemos que es. Lo mismo es todo correr uno más arriba o uno más abajo. No hay ningún problema con eso. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo tendría que probar entonces para probar el caso inductivo? Díganme. Que cualquier cota superior, bueno, que es la menor cota superior de A1 hasta, que el B de A1 hasta N más 1 es la menor cota superior del conjunto. ¿De cuál conjunto? Del A1 a N más 1, a sub N más 1. Bien. Bien. Entonces vamos a ir escribiendo lo que me van diciendo, que hay que probar. Entonces, necesitamos probar que esto es efectivamente el supremo. Hay que ver. Es el supremo de A1. Vale, lo escribo explícitamente, aunque sea trivial, porque tenemos que tener bien en claro qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos esto que está definido. Esto que es una función que tenemos perfectamente definida por recursión. Que si la programamos en Haskell, nos da un valor. Pero efectivamente yo quiero ver que este valor que nos tira la función es efectivamente el supremo del conjunto A1 a N. Entonces lo que me estaban diciendo es, bueno, ¿cómo se ve esto? Bueno, tenemos que ver que para ver esto hay que ver que B de A1 a N es cota superior de A1, el más 1, perdón, y es cota superior y es la menor. Cota superior. ¿Está? Bien. Seguimos. ¿Por qué razón B de A1 a N es cota superior de A1, de A2? ¿Por qué es mayor o igual que A1, mayor o igual que A2, hasta N más 2? Por hipótesis inductiva.
Bueno, por hipótesis inductiva yo sé que V de A1 a N es el supremo de A1 a N. Entonces, lo que me dice la hipótesis inductiva es que esto es más grande que A1 y que a N. Pero fíjense que ahora yo tengo otra cosa. Tengo el V aplicado a 1 a N más 1. Yo no sé bien qué vinculación existe entre este valor y este valor. Porque es la función aplicada a dos valores distintos. ¿Qué vinculación hay entre este y este? ¿La fórmula recursiva? Claro. Ahora sí. Este y este, a priori son valores distintos. Pero yo tengo aquí claramente una vinculación. Este valor, o sea, este, es el supremo de el valor V hasta N y a N más 1. Bien, recapitulemos. Recuerden que lo que yo quiero ver es que esto es más grande que A1 y que a N menos 1. ¿Cómo uso entonces esta definición para concluir el primer renglón? ¿Qué puedo decir? ¿Qué relación hay entre esto, el V aplicado a N más 1 y el V aplicado a N? ¿Cómo es la pregunta? Pregunto, como yo quiero demostrar que el V aplicado a N más 1, es mayor o igual que todos los elementos, y yo tengo como hipótesis inductiva esto, pregunto, ¿qué relación hay entre este elemento, que es el V aplicado a los N más 1, con este elemento, que es el V aplicado a N? ¿Qué relación hay entre los dos? B aplicado a N es menor o igual que B aplicado a N más 1. Bien. Fíjense, este es el supremo del V aplicado a M y otra cosa. En particular, entonces, este tiene que ser mayor o igual que este. Bien. Entonces, fíjense que ahora ya casi lo tenemos acorralado, porque si este es mayor o igual que este, ¿qué relación hay entre este y los elementos de A1 a N? ¿Cómo concluyo de que este es mayor o igual que A1, por ejemplo? Sí, porque yo sé que hasta B de A1 a N es cota superior de los elementos de A1 a N. Correcto. Entonces, qué decimos acá? V de A1 a N más 1 es menor o igual que V de A1 a N. ¿Esto por qué es? Esto es por la definición de V. V hasta N más 1 es el supremo de dos cosas, una de las cuales es el V hasta N. Entonces esto es por 1. Es al revés, profe. B de ¿No? A1 a N más 1 es mayor que B de A1 a N. Perdón. Bien, están atentos. Y entonces ahora decimos, bueno, esto sí es mayor o igual que A sub I, y esto vale para I igual 1 N. Este razonamiento lo puedo hacer para todos los I que van de A1 a N. V de A1 N más 1 es mayor o igual que V de A1 a N, que es mayor o igual que A sub I. ¿Y aquí qué estoy usando para justificar este menor o igual?
¿Por qué puedo poner este mayor o igual acá? Por la hipótesis inductiva. Correcto. Esto es la hipótesis inductiva porque la hipótesis inductiva me dice que el B efectivamente funciona como supremo de A1 a N. Bueno, entonces ya casi lo tengo acorralado el primero, ¿no? Porque ya demostré que B de A1 a N más 1 es mayor o igual que todo salvo el último. Bueno, ¿y cómo obtengo el último? ¿Por qué razón el B de A1 a N más 1 es mayor o igual que a N más 1? ¿Eso por qué razón lo tengo? ¿Qué pongo acá? Por la definición recursiva, es el supremo entre... Porque este bicho acá es el supremo entre otra cosa y a N más 1. Por lo tanto, este bicho acá tiene que ser mayor que cada uno de los elementos del cual es supremo. Entonces esto también es por 1. Bueno, entonces fíjense que esto ya vimos que efectivamente es una cota superior de A1 a N más 1. Bien, fíjense que estamos encubiertamente, de manera encubierta, estamos demostrando algo que es más sencillo y que es básicamente el resultado que hay acá en el fondo, que después yo lo voy a enunciar claramente. Pero ahora ya que estamos con esta anotación, voy a seguir esta prueba hasta el final. Después uno puede ver que si uno prueba anteriormente un resultado previo, entonces uno se evita esto y se evita tanto. Pero ahora que estamos metidos en esta prueba, sigamos y la termino. Bueno, falta ver que efectivamente esa es la menor cota superior. Vamos a dejar la definición recursiva y voy a borrar la prueba de que es una cota superior. Bueno, ahora supongamos que tenemos que ver qué es la menor cota superior. Bueno, supongamos que C es cota superior de A1. Entonces esta C va a tener que necesariamente ser mayor o igual que el B de A1 a N más 1. Bien, ¿qué hacemos con esta C? ¿Qué pasa si es cota superior de A1 y de A-N? Vamos a tener que ir a la definición. ¿Qué le pasa a este C que es cota superior de todos ellos? A ver, pensemos un poquito. Entonces más grande. El C es más grande que todo esto. ¿Está bien? Yo quiero ver que el C va a ser más grande que esto. Bueno, ¿cómo puedo llegar del hecho de que C es más grande de todo esto a que el C es más grande que esto?
tengo muchas cosas que usar, digamos. Vamos a dejar lo importante. Si C es más grande que todos estos, ¿qué puedo concluir acá? El supremo es menor o igual a C. ¿Qué supremo? ¿Supremo de qué? El supremo de todo el conjunto va a ser menor o igual a C. Correcto, pero yo tengo que probar de que esto es menor o igual que C. Que justamente no puedo usar de que esto es el supremo. Bueno, que la función B es menor o igual a C. Tengo que llegar a que B es menor o igual que C. Pero yo no puedo concluir de que porque C es cota superior, entonces C es mayor o igual que el B este, porque yo no sé que este B sea el supremo todavía. Pero yo sí sé que este B aplicado a N es el supremo. ¿Está bien? Yo todavía no sé de que este B aplicado a N más 1 es el supremo, pero sí sé que este B aplicado a N es el supremo. Entonces, si sé una cosa superior de todos estos, ¿qué puedo concluir acá? ¿Qué relación hay entre C y este B? ¿Qué relación hay entre C y este AN más 1? C es mayor que el supremo de esas dos cosas. ¿Quién? C ¿Qué B? es mayor que el supremo de esas dos cosas. O sea que el ¿Quién? supremo C debería Sí. ser mayor o igual que el supremo de B a 1 a N y a N más 1. Correcto. Y ahí ya tendríamos, si vemos eso ya lo tendríamos. Pero para concluir que B es mayor que el supremo, yo tengo que ver qué relación hay entre C y B de A1 a N. Hasta N. ¿Qué relación hay entre estos dos? Es mayor. ¿Por qué? ¿Y quién me lo dice eso? La hipótesis inductiva. Correcto. Porque la hipótesis inductiva me dice que este es el supremo. ¿Está bien? Entonces, si C es mayor que A1 a N, tiene que ser mayor que el supremo de A1 a N. Esto me lo dice la hipótesis inductiva. Bueno, y C es mayor o igual que a N más 1. Obviamente porque estoy tomándolo como consta. Estas dos cosas me dicen que C es mayor que el supremo, y supremo es justamente B. Y entonces ahí sí se termina de cerrar. Entonces estas dos cosas, vamos a escribirlo acá. Vamos a poner esta flecha ya. Estas dos cosas que implican que C es mayor o igual que el supremo de B hasta N a N más 1. Entonces C efectivamente es el menor, es mayor o igual que este supremo, pero este supremo es el B. ¿Está bien? Entonces efectivamente ahí se terminó la prueba. Demostré que efectivamente si C es cota superior, es mayor o igual que lo que yo quiero que sea el supremo. Entonces efectivamente terminé de mostrar que ese B de A1 a N más 1 es el supremo de A1 a N más 1. ¿Está bien? Esto sería lo que sería una prueba completamente estructurada y completamente formal. ¿Ah?
algún sentido hay que ir acompañando. Fíjense que lo único que usamos es la definición recursiva. Desde esta definición recursiva más la hipótesis inductiva sale el argumento. Pero bueno, lo escribí con mucho cuidado. En definitiva, lo que está dando vueltas, lo que hemos terminado de probar por inducción, básicamente, es que el supremo de un conjunto A, ¿tá? Si uno quisiera limpiarlo de esta definición que quisimos hacer del supremo, uno lo que estaría probando es cuando uno calcula el supremo de A unión un X, esto es hacer el supremo de A, es el supremo entre el supremo de A y X. Esta vendría a ser la propiedad abstracta que está en el fondo. Si quisiéramos probar esta propiedad abstracta, tendríamos que hacer una inducción como la que hicimos, parecida. Es la propiedad que está en el fondo de esta. Y fíjense que esta propiedad es genérica, ¿no? Este X podría ser un elemento de A. ¿Está bien? Entonces acá me quedaría el mismo A, y acá me quedaría el supremo entre A y X, siendo que X forma parte de A, por lo tanto, vale la igualdad. Acá ni siquiera es necesario de que X sea un elemento de A. Pero esta sería la propiedad que en el fondo probamos por inducción con toda esta cosa acá. Bien, suficiente por este ejercicio. Pasemos a otro tema para no ser tan reiterativo. A ver, primero, antes entonces de seguir yo proponiendo el tema, digan ustedes. Supremo de A es menor o igual que el supremo de A. Acá Alexis estaba tratando de decirme algo relacionado a lo que estamos discutiendo recién, que ya no lo leí. El supremo de 1. Sí, fue justo cuando estabas preguntando sobre qué era C. Claro. A ver, estoy tratando de entender, a ver qué es lo que está diciendo. Creo que ahí quería dar a entender que C era cota superior de, porque era mayor igual que todos los supremos. Sí, pero lo que nosotros teníamos que ver es que efectivamente C era... claro, C es la menor, entonces, a ver, no termino de entender cómo pretende... no importa, digo, importa porque por ahí hay una forma distinta de... yo hice lo que es estrictamente, por definición, sería demostrar que C es mayor o igual que, por ser una cota superior, es mayor o igual que lo que nosotros estamos pensando que es la cota superior. Estoy tratando de ver si estás... No hay muchas formas, o sea, la definición no te da muchas posibilidades. Por eso quiero ver si vos estás pensando la misma idea. El supremo... Digamos, acá, ahí lo que yo veo, Alexis, lo que vos estás intentando es que en algún momento yo tengo que hablar de B, porque el supremo, está bien, yo sé que hasta N existe, no sé qué pasa para N-1. En un momento tengo que meter a B en el argumento, porque B es lo que yo estoy intentando demostrar que es el supremo. ¿Está bien? Bien.
Pasemos a otro ejercicio, pero por sugerencia de ustedes. Bien, ¿qué hacemos? Dudas, vayamos a los anteriores, si quieren. Ejercicio 4 del práctico 4, sugiere César. Ese es el Bueno, que vos habías propuesto, por eso. sí, es cierto. Claro, sí, ya me olvidé lo que había propuesto. Fíjense que yo lo había propuesto este porque en realidad ya hemos avanzado bastante sobre este. Ya lo hemos pensado en el contexto del otro práctico, cosas similares. Estoy hablando del ejercicio 2 del práctico 2. Revisen el ejercicio 2 del práctico 2. Entonces pasamos a el 4 de los 4 ejercicios. Recuerden que ya en el práctico 2 habíamos estado discutiendo el tema del elemento máximo, el último elemento. Pedro en teórico habla de último elemento. Si P tiene un elemento máximo X, decía el ejercicio 2 del práctico 2, entonces X es el único maximal. Y después decía que en el caso finito, si P es finito y tiene un único maximal, ese elemento tenía que ser máximo. ¿Se acuerdan de ese? Había quedado el C, el inciso C había quedado pendiente. Repito, ahora estoy en el práctico 2, ejercicio 2. El ejercicio C había quedado pendiente. ¿Ese lo han terminado? Sí, para eso yo di un contraejemplo. Sí. Medio un poquito rebuscado, pero me sirvió. A ver, dale. Tomo como P a los naturales sub 0, los naturales unión el 0, y la relación es el orden sobre los naturales unión el par 1, 0. O sea, básicamente lo que intenté es como que haya dos ramas, una tiene un maximal y la otra es infinita. Bien. Entonces estás hablando de los naturales unión en 0
n0, o sea, los naturales con el 0, y la relación es la relación de orden sobre los naturales, ¿tá? Entonces ahí tengo el 1 con el 2, el 2 con el 3, el 1 con el 1, el 1 con el 3, etc. Y al 0 lo pongo arriba del 1 también. Eso entiendo, ¿no es cierto? Sí, sí, así lo hice. Bueno, por supuesto, habría que agregar también el 0, 0, ¿cierto? Si dijimos ya de que cuando tenemos conjuntos infinitos no es tan fácil hacer diagrama de Haas, pero en algunos casos sí uno puede hacer un diagrama de Haas que es representativo. En este caso estaríamos haciendo el diagrama de Haas de esta relación, sería una cosa así. Perdón. Ahí sí se pueden poner puntos suspensivos y los puntos suspensivos representan correctamente lo que uno quiere decir. No siempre es así. Pero básicamente estaría queriendo representar esta situación. Hay un único maximal, que es el 0, porque esto siempre hay uno más grande. Y efectivamente no hay elemento máximo. No hay último elemento. Correcto. Bien. Entonces, ya habiendo concluido el 2, pasemos a lo que nos plantea el 4. Cuando el 4 me dice que P es un orden total, ¿qué cosa me está diciendo? Que es un orden parcial y además se cumple la ley de dicotomía. Entonces, un orden total que agrega al orden parcial. La ley de dicotomía, ¿qué dice la ley de dicotomía? Que todos los elementos están relacionados. O sea, para todo xy en el conjunto se cumple que x menor o igual que y, o y menor o igual que x. Esa es la ley de dicotomía. Bueno, entonces me propone el ejercicio. Dice, estamos en orden, en un orden total. Dice, P tiene a lo sumo un elemento maximal. ¿Eso será verdadero o no? ¿Verdadero? Verdadero. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cómo escribiríamos entonces que eso es cierto? ¿Cómo demostramos el a lo sumo? Sea dos elementos en P, uno de ellos maximal. Entonces suponemos que el que no es maximal, o se puse que M es maximal y un X en P. Bien. Entonces supongamos que X no es menor o igual que P. Entonces por dicotomía X es mayor o igual que P. Perdón, ¿M le llamaste o P? M es el maximal, P es el conjunto. Sí, sí. X, si X no es menor o igual que M. Que M. Por dicotomía X es mayor o igual que M.
Pero como m es maximal, entonces x es igual a m. Entonces para todo x en P se cumple que x es igual a m o x es menor que m. O sea, todos los elementos son menores o iguales que m. Entonces es un máximo. Bien. Entonces, digo, reconstruyámoslo completo. Para ver qué cosa, porque ya está todo más o menos cerrado, pero tenemos que ver qué estamos demostrando. Tomemos un elemento maximal y tomamos otro elemento en P. Si no fuese menor o igual que m, entonces tendría que ser mayor o igual que m por la dicotomía. Pero como m es maximal, tendría que ser igual a m. Entonces, esto es una contradicción, por supuesto. Entonces, esto es lo que me lleva a la contradicción. Bueno, pero entonces, ¿qué estoy diciendo? Luego, x es menor o igual que m para todo x. Entonces, fíjense que hemos demostrado varias cosas al mismo tiempo. Demostré que si hay un maximal, ese maximal tiene que ser máximo y por lo tanto es el único maximal. ¿A ver? Porque ahí puedo conectarlo con el ejercicio 2 que me decía de que, bueno, el ejercicio 2, ahí hay que tener cuidado, ¿no? No, para usar el ejercicio 2 hay que tener cuidado porque el ejercicio 2 tenía la hipótesis definida. ¿Dónde está? Todas las partes. Es una contradicción, profe. Eso no me quedó claro. Si P es un elemento máximo. No, puedo usar el 2A. El 2A no tenía la hipótesis definida. Repito, la contradicción es porque supusimos que X no es menor o igual que M. Si yo digo que X no es menor o igual que M, entonces tampoco es igual. ¿Está bien? Pero, o sea, intuitivamente me doy cuenta que si x no es menor o igual, no puede ser ni menor ni igual. Pero lo que entendía de la ley de dicotomía es que si A no es menor o igual que B, entonces B es menor o igual que A. Correcto. ¿X es menor o igual que M? Está bien. A ver, sí, veamos a ver estrictamente cómo estuvimos usando el O. Estuvimos usando, ¿qué estamos usando? Estamos usando estamos usando de que si el O de dos cosas tienen que pasar y la primera cosa no pasa, necesariamente tiene que pasar la segunda. ¿Ah? Yo tengo que X es menor o igual que M o M es menor o igual que X. Eso tengo que vale. Pero este no pasa. Entonces tiene que pasar el otro. Entonces, estoy usando, si vale PQ, P o Q, y vale, y no es cierto que P, entonces yo puedo concluir que vale Q. ¿Vamos? ¿Es eso lo que me estás preguntando? Ah, esa parte sí la entiendo, pero que x no sea menor o igual que m implica que x es mayor o igual que m. ¿Por qué es una contradicción que x sea igual que m formalmente? O sea, yo me doy cuenta que si x no es menor o igual que m, no puede ser igual. Pero lo que dice la ley de dicotomía, que entiendo yo, es que si x no es menor o igual que m, entonces x es mayor o No, igual. tienes razón, tienes razón. Acá lo que no tengo una contradicción, tengo si X no es menor o igual que, a ver, si X no es menor o igual que M, entonces llego a que X igual a M. Y llegas a eso porque M es un maximal, entonces no puede tener algo mayor que M. Sí, eso es cierto, hasta acá está bien. Lo que estamos discutiendo es efectivamente si técnicamente esto es una contradicción. Eso es lo que estamos discutiendo. Llegamos a que X igual a M.
Claro, efectivamente es una contradicción, ¿está bien? Porque si X igual a M, en particular X es menor o igual que M. Entonces, efectivamente, lógicamente es una contradicción. Esto podríamos escribir así. X igual a M implica X menor o igual que M, que es efectivamente lo contrario de lo que salimos. Por eso digo contradicción. ¿Se Pero entiende? entonces no sería más como una ley de tricotomía. O sea, o X es menor o igual que Y, o X es igual a Y, o Y es menor o igual que X. No, no porque los iguales están contenidos en las dos. Ah, claro, sí, sí, sí. El igual es una cosa mucho más fuerte que el menor igual. Está contenido en estas dos posibilidades, las dos posibilidades. Por eso acá escribo contradicción. Bueno, dijimos, uno lo puede concluir tranquilamente con el 2A porque el 2A no hablaba de finitos. El 2A decía, si P tiene un elemento máximo, ese elemento máximo tiene que ser el único maximal. Entonces acá llegamos a que tiene un elemento máximo, por lo tanto, este M que es máximo tiene que ser el único maximal, ¿no? Que era lo que nos proponía probar el ejercicio 4A. El 4A decía P tiene a lo sumo un elemento máximo. Esto sería ya, tendríamos completamente demostrado eso. Bueno, el B dice si P tiene un elemento maximal, entonces X es máximo. Fíjense que ahí sí hay una diferencia, establece una diferencia entre el 2, porque en el 2, cuando decíamos si P tiene un elemento maximal, entonces es máximo, necesitamos que P sea finito. Pues ahí no podemos usar el ejercicio 2, porque el ejercicio 2 lo demostramos para el caso finito. En el caso finito, único maximal implica máximo. Pero ahí después recién mostramos el complemento que me dictaron, en donde el caso infinito no es cierto, que un único maximal implica máximo. Pero bueno, estamos en un caso distinto. Ahora tenemos otra hipótesis. No tenemos la hipótesis de que P es finito, pero tenemos la hipótesis de que P es un orden total. Bien. ¿Cómo arrancamos con eso? Hipótesis es que P tiene un elemento maximal X, entonces ese elemento maximal tiene que ser máximo. Medio que ya está, ¿eh? Ya está hecho, ¿no? El argumento que usamos, ¿por qué está hecho ya? Porque al ser de orden total, si es maximal, entonces todos son menores que ese número. Bien. Entonces está arriba de todo. Efectivamente, para nosotros, para el inciso A, el razonamiento que a mí me dictaron recién acá es un razonamiento que concluyó en otra cosa, pero que en el medio demostró el inciso B. ¿Tá? Porque recuerden que el razonamiento partía de M maximal. No partía de que M máximo, M maximal. Y ahí es donde hacíamos todo este razonamiento que estuvimos discutiendo porque había ahí una contradicción, no nos quedaba claro si era contradicción o no. Pero partíamos de esto y llegábamos
a que M es máximo. Después utilizábamos el 2 para concluir que entonces era el único maximal. Pero en el medio probamos esto, en el razonamiento de recién. Por el razonamiento por lo absurdo de recién, dejamos probado efectivamente eso para el caso de orden total. Entonces ya estaría completamente hecho el 4. A mí me queda una duda de cómo puede tener una relación de orden total, un elemento maximal, si no está diciendo acá que es finito este orden. Y no importa, es el intervalo 0,1 en los números reales. No importa que sea finito o no, el problema, o los naturales. Imagínate que yo hago n unión el infinito. Le agrego un número, un elemento arriba de todo el infinito. Y arriba de todo le pongo el infinito. O sea que ahí el infinito sería un maximal. Sería el máximo y único maximal. Ah, ok, se puede expresar así, listo. O si no, el intervalo real 0,1 con el orden de los números reales. El 1 es el máximo y hay infinitos elementos. Bien, a ver qué. Bien, no quiero seguir avanzando porque, bueno, vamos a esperar sobre el miércoles para que puedan avanzar ustedes. En todo caso, volvamos si quedan dudas de prácticos anteriores. Yo tengo dudas con el 9, para entender el enunciado, digamos, que decía del práctico 3, ¿no? A ver. Que era, dice, determine cuántos isomorfismos hay de partes de ABC con la operación, digamos, de inclusión en sí mismo. Esas yo lo interpreto como sería como todas las rotaciones que puede tener, digamos, el cubo, ¿no? Claro. Básicamente. Bueno, no sabía si era eso o era, por ejemplo, tomar partes de A, perdón, el conjunto A, cómo está representado con partes ABC y todo eso. O sea, cada uno de los elementos como... A ver, O de los... La primera opción que me dijiste es correcta. La Sí, segunda opción no la entendí muy bien. No, me tiraba más por esa, digamos, por lo que dije al principio. Pero veamos a ver cómo razonar. Bien. El planteo del ejercicio es dar todos los isomorfismos que existen desde partes de ABC en sí mismos. ¿Está bien? Acá tenemos el AB. Entonces, vos me decías como las rotaciones, digamos. ¿Está bien? Sí, eso. Acá, ¿por qué tiene sentido pensarlo como las rotaciones de estos tres elementos? Porque este POSET tiene una particularidad que vamos a estudiar con mucho detalle más adelante, que es un tipo particular de POSET.
que en el futuro vamos a llamar álgebra de Boole, en donde estos tres elementos son tres elementos que determinan completamente la estructura del poset completo. ¿Está bien? Porque fíjense, cuando yo digo, bueno, yo quiero definir un isomorfismo entre este y sí mismo. ¿No? Tengo que definir un isomorfismo entre él y sí mismo. Ahora fíjense, cuando yo diga a dónde van estos dos, inmediatamente estoy diciendo a dónde va a parar este. Porque si es un isomorfismo, tiene que respetarse lo supremo. Si estos dos van a parar a dos elementos, este va a parar al supremo de esos dos elementos. Y cuando yo diga dónde va a parar el A y dónde va a parar el C, entonces tengo determinado a dónde va a parar el AC. Porque el AC va a tener que ir a parar al supremo de donde van a parar estos dos. ¿Está bien? Entonces, como que determinar dónde van a parar estos me determina todo. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo digo, bueno, el F de AC, por ejemplo, F de A, hay algunas cosas que ya, por supuesto, son inmediatas, ¿no? Si tiene que ser un isomorfismo, el vacío tiene que ir al vacío y el total tiene que ir al total. Ahí no hay muchas opciones. Pero supongamos que yo mando al F de A lo mando al C. O sea, sería como que con A, B y C, digamos, vos podés construir todo el cubo, ¿no? Porque vos vas construyendo para arriba. Vos haces que... Bien. Es lo que vamos a llamar en el futuro átomos. Y en términos generales, un átomo puede no decirme mucho de reticulado. Fíjate, una cadena infinita. Tiene un solo átomo. Los números naturales, por ejemplo. Tiene un solo átomo. ¿Qué me dice el átomo del resto? Nada. Pero hay ciertos posets, como este, para los cuales los átomos son muy informativos. Los átomos me determinan completamente el poset. Pero es un tipo muy particular de poset. Y yo, por ejemplo, digo, bueno, el B lo vamos a mandar al mismo B. Y medio que con estas dos definiciones, ya está, no me queda otra posibilidad, porque tiene que ser un isomorfismo. Entonces, si yo defino así, y bueno, si el A va a parar al C y el B va a parar al B, entonces el AB tiene que ir a parar al BC. ¿Saben? Yo tengo acá el A. Entonces, el A va a parar, bueno, entonces efectivamente ya el AB tiene que ir a parar al BC, acá. Entonces, el AB acá va a ir a parar el AB, este que es el A, el BC, va a ser igual al F de AB. ¿Está bien? Y si yo quiero el isomorfismo, entonces sí o sí, para que no se superponga, el C va a tener que ir a parar al A. ¿Está? Tiene que ser inyectivo, tiene que ser surjetivo. Y si el C va a parar al A, entonces ya sé a dónde va a parar el BC. El BC tiene que ir a parar a la B. Entonces, estas tres cosas me determinan completamente el mapa. ¿Por qué? Porque tiene que preservar el supremo y tiene que preservar el inferior. Entonces, como que las únicas posibilidades es hacer rotar estos tres. Todas las posibilidades que hay de permutar en algún sentido estos tres elementos.
podrían probar a qué pasa, podrían probar qué sucede efectivamente, dónde aparece el problema, si yo digo, bueno, voy a hacer eso. Voy a intentar que la vaya a parar a la B. Yo quiero definir un isomorfismo en donde la va a parar a la B. Bueno, ¿qué problema tendría si yo quiero definirlo así? ¿Por qué no puede haber un isomorfismo en donde pase? Porque, por ejemplo, el A solo es mayor que el vacío y el AB es mayor que dos elementos. Bueno, a ver. Entonces, acá, entonces el argumento tuyo sería que el conjunto de los A, como vos me estás diciendo, el cardinal del conjunto de los A, tales que A es menor o igual que A, es igual a 1. O sea, si yo tomo todos los subconjuntos que son menores o iguales, este menor o igual es contenido. Perdón, 2. Bueno, pero esta propiedad de cuántos hay por debajo la tiene que preservar el isomorfismo, porque el isomorfismo preserva el menor o igual para ambos lados. Entonces yo acá, debajo de este conjunto, también tendría que haber 2. Y efectivamente no es así, porque debajo de la B tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, ni siquiera tengo la posibilidad esta. Sí o sí, los elementos que cubren al vacío tienen que cubrir al vacío. Y eso ya lo hemos visto. ¿Está bien? El mínimo elemento va a parar al mínimo. Si A cubre a B, si A cubre a B, F de A tiene que cubrir a F de B. Todas esas cosas las tiene que preservar un isomorfismo. Entonces no nos queda otra que probar las 3 posibilidades, las 6 posibilidades que tenemos de permutar estos elementos. Bien. Profe, Sí. yo tengo una duda en el práctico 3, ejercicio 6, Uh-huh. en el inciso B, que dice determine cuándo están definidas las operaciones de ínfimo y supremo en estos posets. Yo ahí tengo que listar todos los supremos y todos los ínfimos. Esa es la duda que tengo. Perdón, ¿me decís el 6E? El 6B El 6P. del práctico 3. Sí. Ahí hay que listar todos los pares para los cuales está definido. A ver, teníamos 2 posets. Sí, sí. En uno de los posets va a estar definido para todos los pares. Sí. ¿Está bien? Porque uno de los posets es el reticulado. Ujú. Es el reticulado de divisores de 12. Ujú. En el otro caso, hay que listar, en todo caso, es más rápido listar los que no están definidos. Claro. ¿Cuáles serían los pares en los cuales no está definido el O sea, lo supremo? puedo definir como diciendo, en este están definidos todos y en el otro falta definir este, digamos. Exacto. Ok, listo. Esa es mi duda. Gracias. Bien. ¿Alguna otra duda que haya quedado por ahí? Traten de, ahora que tenemos hasta el miércoles, fíjense que el práctico 4 que agregamos es un práctico que no agrega mucho más de concepto, y muchas de las cosas ya las estamos discutiendo, hemos estado discutiendo, así que si pueden intentar para
para el miércoles completar los 4 y así el miércoles arrancamos sacándonos todas las dudas que tengan de los 4 y dejamos todos esos 4 ya libres, estaría buenísimo. Muchas gracias, profe, nos vemos. Bueno, estamos entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Suerte, buen fin de. Perfecto, gracias, profe. Chao, chao. Nos vemos, gracias. Adiós. Bueno, nos vemos, Héctor. Chao. Nos vemos, adiós.